Ahora, lo que sí les diría a ustedes es que el COVID y los pacientes que he estado viendo y lo que he estado estudiando y lo que he estado revisando, pues me han movido muchas cosas y me han hecho reflexionar sobre muchas cosas. Bueno, nada más así muy rápidamente, hacer desde el punto de vista así tipológico de las muchas clasificaciones que hay de los virus, pues hay dos clasificaciones básicas, ¿no? Que son los virus de la DNA y los virus de la RNA, ¿no? El DNA, pues son los que ya conocemos muy seguido, que son el dengue, el herpes, la varicela, la viruela, el papiloma, y que eran realmente los virus que son humanos, que tienen vacunas, que ya conocemos todo el mundo, ¿no? Y después están los del RNA. De todos los del RNA, quizás el que más se conoce ahorita sea el de la influenza, que ya está muy trabajado, ya está muy hecho, ¿no? Pero después aparece una serie de, bueno, está el del VIH, ¿no? Por supuesto, está el del ébola, está el del MERS, que es la famosa epidemia que hubo en Asia, y después está el SARS-CoV, que no es uno, sino es SARS-CoV tal como está, y después el CoV-2, que es el actual academia. Son totalmente distintos. ¿Cuáles son las características de los RNA distintos, no? Primero, son virus que abarcan grandes poblaciones. O sea, cuando aparecen, aparecen con muy elevadas tasas de población, ¿no? Son virus que de alguna manera mutan con mucha frecuencia, ¿no? Que ese ha sido el gran problema, por ejemplo, con la influenza, en que hay que hacer cada año la vacuna, etcétera, ¿no? Y la otra, que es la más importante, es que brincan de especie a especie. Los del ADN, casi siempre, pues son los virus que están nada más confinados a los animales, al ser humano. Pasa la que sigue. Entre ellos están los coronavirus, ¿no? Los coronavirus es una cosa muy interesante. Se vieron siempre fundamentalmente en animales y por eso eran como el patito feo de los virólogos. Por ejemplo, una de las cosas que sorprendió mucho cuando llegó la epidemia es que había muy pocos virólogos expertos en coronavirus. Si mal no recuerdo, escuché ya que había creo que 14 o 15 expertos en coronavirus. ¿Y por qué había ese tipo de cosas? Porque realmente no se había invertido dinero en ellos, como eran las cosas para animales, etcétera. Pues no había suficientes dinero para ellos, ni tampoco muy poco interés. Y cuando surge la epidemia nuestra, el SARS-CoV-2, cuando sale la epidemia, entonces empiezan como todo el mundo quiere opinar sobre los coronavirus y la verdad es que muy pocos virólogos estaban preparados para eso y yo creo que esto mismo, pues de alguna manera influyó mucho a la poca información que había sobre el COVID y que hubo muy contradictorio el COVID nuestro, que hay que recordar que porque no tiene, que empezó aparte, empezó del año 19 en marzo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las distintas características de los coronavirus, no? Pues está el SARS-CoV, que es el más antiguo, que apareció en 2002, que tuvo una letalidad muy elevada, del 9%, ¿no? Y que desapareció. El último caso se tuvo en 2004 y como que se le olvidó que había existido. Después apareció ya en 2012 el famoso MERS-CoV, que fue el que nos espantó a todos y que estuvo en Asia y que tuvo una letalidad del 34.5%, altísima, ¿no? Y el último caso que se reportó fue en 2014 y muchos virólogos piensan que la tasa tan alta de mortalidad de este virus hizo que así la epidemia se contrajera porque ya no había pacientes a que contagiar, ¿no? Y posiblemente viene la aparición en 2019 del COVID-2, que tiene la característica que fue muy importante de ser muy infectante por el periodo de incubación de 5 días en que había infecciones ya, ¿no? Y que tiene una letalidad, si ustedes lo ven con los otros coronavirus, del 2 al 4%.
que es otra cosa importante hasta ahorita, no se ha podido realmente identificar cuál es la letalidad que tiene este virus todavía, porque no se conoce todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tiene una letalidad, pues digamos, 10 veces o 20 veces mayor a la de la influenza, por ejemplo. Ahora, lo que es muy sorprendente, y sí yo quiero hacer mucho hincapié en esto, es la respuesta de los científicos básicos al COVID en el momento en que aparecieron. Al extremo de que ya en esa época, podemos decir que el SARS-CoV-2 es el virus más conocido, que únicamente le gana el VIH, que ya tiene tantos años, ¿no? Pero vean ustedes que tienen perfectamente localizado, aquí están las famosas espigas, que son los villanos donde se encajan realmente la infección, etcétera. Se conoce muy bien su secuencia, se conoce muy bien todo lo de adentro, y creo que esto mismo automáticamente se reflejó en las vacunas. Por ejemplo, las vacunas ya había una serie de investigaciones sobre el RNA en general y cómo se iba a secuenciar, etcétera. Y yo creo que el que hayan aparecido las vacunas tan rápido, pues habla primero de la gran solidaridad de los científicos básicos, ¿no? En general. O sea, mientras tenemos ahorita un conocimiento pues ya muy preciso y muy claro sobre lo que es el agente causal, lo que es la enfermedad, se tiene todavía muy pocas, en general, se tienen muy pocos conocimientos sobre ellos, ¿no? Para empezar, su rango de prevalencia es amplio. Parece mentira, pero es de 3.5 a 84%, ¿no? ¿Esto qué habla? Pues es que habla de que veamos ustedes la diferencia que hay entre la investigación clínica, que es una investigación quizás muchísimo más lenta porque son seres humanos que tienen que cosas, dificultades muy serios, ¿no? Y que no se va a comparar con la investigación básica, en donde los científicos están identificando rápidamente las mutaciones de los virus y están monitorizando prácticamente qué mutaciones va a tener. Nosotros no estamos en esto, ¿no? Entonces, vean ustedes el rango de prevalencia tan grande que hay, y todavía hasta la fecha no lo sabemos bien. Y vean ustedes que todo el mundo tiene sus propios datos también. Las alteraciones neuropsiquiátricas fueron un asunto que ahorita lo platicaremos medio sorpresivo, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque la mayoría de estas manifestaciones neuropsiquiátricas son muy leves, ¿no? Son cefaleas, fatiga, falta, somnolencia, etcétera. Entonces, que se consideran como parte, digamos, de todo el síndrome y nadie les hacía mucho caso, ¿no? Aunque ya también las hay, que es muy importante, y ya empezaron a verse algunas de ellas que ya se expresan por franca patología, ¿no? En donde ya provocan, como vamos a ver más adelante, ansiedad, con cuadros de ansiedad, de depresión, de psicosis, de delirium, y signos motores también que constantemente aparecen, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se postuló recientemente en Inglaterra, con el primer estudio que se hizo buscando casos por todos lados, es que más o menos después de un año, en enfermos hospitalizados, se descubrió que 29% de ellos presentaban ansiedad, todavía presentándola, presentaban depresión y estrés postraumático, ¿no? Y también comenzaban a reportarse síndromes muy claramente, como el síndrome de Guillain-Barré y hasta demencias, ¿no? Entonces esto se publicó pues a finales de 2020, ¿no? Ahora, llama la atención lo siguiente, que es que quiero contar. Los primeros casos que se presentaron de que los coronavirus atacaban y daban síntomas cerebrales fue con los primeros casos en 2009 con el SARS-CoV, con la primera que tuvimos, ¿no? Pero no se les dio importancia. Aquí está esta publicación que es muy interesante, que ya habla de Long Term Psychiatric Morbidity, que está publicado fundamentalmente por puros chinos que ya lo publicaron ahí, en donde ellos dicen que están estas manifestaciones y prácticamente no se tomaron en cuenta, ¿no? Pero cuando llega el COVID-19, el panorama cambia radicalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a llegar sin síntomas respiratorios a los servicios de urgencias,
a los servicios de neurología, a los servicios de medicina interna, pues una serie de cuadros que no tenían síntomas respiratorios y eran encefalopatías, eran psicosis, eran accidentes vasculares, ¿no? Y después de tratar de estudiarlos, etcétera, descubrieron que eran COVID, ¿no? Esto fue relativamente esta confirmación y esta, como, digamos, como conciencia es bastante reciente. Entonces, simplemente haciendo una breve historia de esto, ¿no? Debemos decir que primero se identificó, para que vean cómo va lentamente la investigación clínica, primero se identificó como una infección respiratoria. Y todo el mundo hablaba de que eran problemas de pulmón, etcétera, que era una cosa respiratoria y los virus respiratorios. Y después se descubrió, y fue el segundo descubrimiento muy importante, de que también era cerebral. O sea, realmente, por toda la evidencia que vamos a ver, definitivamente el virus ataca por una serie de mecanismos el cerebro, ¿no? Y esto hace que tenga cambios de conducta y que se tenga cambios también neurológicos, etcétera, ¿no? Y ya finalmente, hasta ahora, se conoce que el COVID, pues realmente es un virus que es multiorgánico, ¿no? Ataca el sistema circulatorio en general, se están haciendo estudios de que ataca, por ejemplo, las suprarrenales y de que ataca una serie de sistemas, por ejemplo, el sistema olfatorio es muy importante, porque al no haber olfato, se supone que por ahí se está colando al cerebro el famoso virus. Bueno, esto me llevó a mí, yo a tener una crisis fuerte, ¿no? Porque vi yo que los neurólogos y los psiquiatras y todo, estábamos hablando un lenguaje muy distinto y se nos olvidaba a veces de que las alteraciones, tanto psiquiátricas, sobre todo neurológicas, son fundamentalmente cerebrales, ¿no? Y también hice la reflexión, por ejemplo, ahorita se reconoce que nosotros los psiquiatras tenemos nuestras propias enfermedades. Nosotros tratamos esquizofrenia, tratamos trastorno bipolar, tratamos psicosis, alcoholismo, etcétera. ¿Y qué tratan los neurólogos aparte del sistema nervioso periférico? Bueno, los síndromes cerebrovasculares, encefalopatías, encefalitis, meningitis, etcétera, ¿no? Y también hay otra cosa muy interesante. Tanto neurólogos como psiquiatras nos peleamos por algún tipo de patología en donde cada uno tiene sus propias versiones. Por ejemplo, el delirium. Los neurólogos quieren tratar de una manera, nosotros de otra. Las demencias también. La epilepsia también son síntomas mixtos, etcétera. Entonces, lo primero que se me vino a mí a la mente es decir, bueno, ¿cómo es posible? Durante mucho tiempo se hablaba de neuropsiquiatría y realmente, incluso en Estados Unidos, el consejo era de neuropsiquiatría. Las cosas se fueron separando y estamos usando lenguajes distintos para, para una serie de cuadros que podríamos verlos totalmente juntos y que no ha sido el caso, ¿no? Entonces, esto fue una de las primeras cosas que a mí me movió mucho en mis reflexiones, ¿no? Es pensar, bueno, yo creo que finalmente la diferencia entre psiquiatras y neurólogos, pues no es más que un asunto laboral, es un asunto de trincheras, ¿no? Y que ojalá con esto podamos nosotros ir venciendo esto. Y no sería cómo atraer a los psicólogos, que va a ser mucho más complicado, ¿no? Porque ellos tienen otros conceptos, ¿no? Pero yo creo que por lo menos a mí me hizo pensar en que definitivamente tenemos que partir, aunque sea una visión muy positivista del asunto, de que las enfermedades de tipo mental, neurológicas, etcétera, y del comportamiento son enfermedades del cerebro, ¿no? Y claro, a la hora social, con la sociedad y con todas estas cosas, es difícil verlas y aceptarlas. Ahora, otro de las grandes cosas que tuvimos también y que estuvimos descubriendo, que poco a poco fue, en primer lugar, lo primero que surgió, me acuerdo muy bien, y ustedes han de recordarlo, era que el COVID agudo duraba 4 semanas, 3 semanas, 5 semanas, y finalmente si el tipo la libraba, la mayoría se curaban, etcétera, casi no había síntomas, ¿no? Y se hizo un gran hincapié en los aspectos agudos del COVID, ¿no? Y todo estaba muy relacionado con COVID, y finalmente, que había aspectos críticos muy importantes, etcétera,
no hizo suficiente hincapié y no se vio que hubo problemas serios de COVID después de la cosa aguda. Entonces, y que fue la segunda cosa que se descubrió, ¿no? O sea, primero se descubrieron las secuelas graves que sufren los enfermos post-COVID que meritaron hospitalización y que son muy graves en el cerebro también, ¿no? O sea, se comenzaron a aparecer cuadros demenciales, cuadros muy serios después de algún tiempo cuando se cambió nada más el enfoque de verlo hacia afuera. Y entonces fue cuando se trató de acuñar un término y ver como una enfermedad, el COVID tardío o largo, que empezó realmente a ser importante, pues muy recientemente empezó a ser muy puesto en evidencia, hace apenas en marzo de este año empezaron a ver, ¿no? Y este tipo de COVID largo, que dura más de las 4 semanas, esto es muy interesante, porque son COVID que no tienen mucho que ver con la gravedad del cuadro. O sea, las secuelas es muy claro, la gente que se interna en un hospital, pues sí tiene esta secuela muy clara, pero hay gentes que tienen un cuadro muy benigno de COVID, pasan el cuadro de COVID, ni siquiera tuvieron manifestaciones en ese momento de tipo neurológico, tipo psiquiátrico, y a la larga dejan de presentarlos. Es una cosa muy importante, ¿no? Claro, la mayoría de los síntomas tardíos son también muy moderados, ¿no? Que también por eso los han mascarado, ¿no? Pero comenzaron a tomar relevancia, eso fue lo importante, cuando se vio que hubo ya cuadros demenciales de gentes que habían tenido un COVID relativamente ligerito, etcétera, y que después tuvieron ya pues un Guillain-Barré o tuvieron una cosa demencial, etcétera, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque esta fue una publicación que salió en marzo de este año sobre una persona que tuvo un COVID sencillo, agudo, pero presentó un cuadro psicótico, paranoico, que él relata testimonialmente y que lo publica el New York Times, porque a partir de ese momento, el COVID de largo COVID tardío, el COVID largo, que no se había hecho mucho hincapié con él, toma relevancia ya en la prensa, ¿no? Y para que el New York Times, que lo ponemos ahí, lo saca, y después hubo muchísimas más publicaciones ya en la prensa sobre el COVID largo, que hay que tener mucho, que es el que está tomando más relevancia y sobre todo en alteraciones psiquiátricas o alteraciones neuropsiquiátricas. Ahora, ¿qué reflexiones podríamos tomar nosotros de esto, no? Primero, que tomaron por sorpresa a los servicios de urgencias, neurología, medicina interna. Por ejemplo, platicando con mis colegas del Instituto Nacional de Neurología, pues hubo ahí cosas se vieron muy sorprendidos ellos, porque llegaba un cuadro de psicosis o llegaba un cuadro fundamentalmente de unas hemorragias cerebrales, etcétera, ¿no? Y entonces entraban con ese diagnóstico ahí y descubrían que era un cuadro de estos y al rato le hacían por algún motivo dado una prueba y resultaba que era COVID. Y entonces querían mandarlo, por ejemplo, a que se tomara una tomografía. ¿Y qué contestaba el servicio de tomografía o servicio de imagen en el instituto? Oigan, nosotros no tengan a estos enfermos aquí contagiados, nosotros no estamos protegidos, no vamos a estar, no tenemos el equipo para hacerlo, ¿no? Y eso fue en todos los servicios, ¿no? Todos los servicios comenzaron en Estados Unidos, en el mundo entero, tanto los neurólogos, estos fueron los neurólogos los primeros que se dieron cuenta de esto. ¿Y qué fueron los neurólogos? Y no los psiquiatras. Pues yo creo que aquí, en muchas partes del mundo, pero sobre todo aquí en México, es porque los psiquiatras, pues estamos fundamentalmente refundidos en hospitales psiquiátricos o en consultorios, etcétera, y no formamos parte, porque es una de las grandes cosas muy desagradables en nuestro sistema de salud. O sea, no hay psiquiatras en hospitales generales, no hay psiquiatras en urgencias, no hay una psiquiatra porque nos tienen refundidos en hospitales generales. Y la política ha sido esta, ¿no? Entonces, ahora, el asunto fue tan serio que comenzaron a ver
que en números proporcionales, podemos considerar que más o menos como el 4%, a lo mucho, o menos del 4%, que tampoco hay, hacen síntomas graves neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces, en términos proporcionales es muy chico, pero son tantos los infectados que a los servicios llegan muchísimos de ellos, ¿no? Y ahora, el problema es cómo estudiar a este tipo de pacientes desde el punto de vista clínico, ¿no? Pues ahorita, ¿qué metodologías se ha usado? Se ha usado el reporte de casos. Se han usado el que un hospital, un grupo de médicos reportan una serie de casos y ven cómo evolucionan, cómo hacen, etcétera. Pero faltan denominadores comunes, o sea, entonces, como finalmente son pequeños, o sea, lo que comenzaron a hacer varias asociaciones de neurólogos, etcétera, fue convocar de que cada quien que viera un cuadro neuropsiquiátrico, una atención neuropsiquiátrica, lo reportara, ¿no? Y así lo hicieron, por ejemplo, la Academia Europea de Neurología, hizo también el Instituto Nacional de Neurólogo Federal. Varios gentes comenzaron a comparar para tener casos, ¿no? Y hasta ahorita no se tiene la suficiente cantidad de casos como para hacer qué sucede con el COVID, ¿no? O sea, el problema es que faltan denominadores. Sí, aquí está esto, bueno, como se conoce muy poco del COVID, que es otra cosa muy interesante, una reflexión antes, ¿no? Esta es una guía clínica del manejo en general del COVID, no sé si ustedes tengan conocimiento de esto, pero apenas apareció en enero, ya está viendo de la OMS, ¿no? En donde se manejan pues una serie de cuadros clínicos de que son cómo se manejan los embarazados, cómo se manejan eso, etcétera. Y hay una sección también de alteraciones neuropsiquiátricas. Y un grupo sobre todo la Academia Europea, le pidió al Organización Mundial de la Salud que por favor aceptara como enfermedad el COVID largo. Y dice, mira, ¿por qué no ponen ustedes en su manual el COVID largo? Y la OMS contestó con todo tino, señores, es que todavía hasta la fecha no sabemos si es una enfermedad distinta o es una enfermedad que hay que contemplarse. Entonces, está ahorita como a la espera de poder ser una enfermedad, ¿no? Y me refiero a lo siguiente, esto es otra cosa muy interesante. Este es un estudio hecho fundamentalmente por gente de la Universidad de Oxford y de Yale, en donde toman expedientes electrónicos y con una base de datos de 69 millones de expedientes electrónicos, o sea, es un denominador gigantesco, ¿no? Y de esos expedientes, en un lapso de tiempo de 3 o 4 meses, seleccionaron cuántos en esos expedientes había diagnóstico de COVID y lo sacaron de esto. Y vieron de estos casos cuántos había con diagnóstico previo de psiquiátrico y COVID o gentes nuevas de COVID psiquiátrico, ¿no? Y para que no hubiera, digamos, también lo compararon con otras cosas. Bueno, decían, bueno, el COVID puede producir problemas psiquiátricos, ¿no? Pero también puede producirlos otras infecciones, puede producirlos la influenza, puede producirlos problemas de otro tipo, ¿no? Y esto es una comparación muy importante, ¿no? Etcétera. Y sí descubrieron de manera fundamental de que el COVID sí como es un factor de mucho riesgo y de más riesgo que otras enfermedades para producir síntomas psiquiátricos en pacientes que no habían tenido síntomas psiquiátricos previos, ¿no? O sea, se identificó un factor de riesgo importante para ellos, ¿no? Y también se vio también de qué pasaba con los enfermos psiquiátricos que ya habían tenido diagnóstico de psiquiatría y que tenían el trastorno de COVID, ¿no? Entonces vio que estos tenían unos COVID más graves y no solo eso, sino que también tenían una mayor mortalidad y mayor contagio, y eran más contagiados que el resto de la población. Aquí están los cuadros donde se ve muy claramente cómo están el riesgo de ver. Aparte, la línea roja compara, por ejemplo, los enfermedades psiquiátricos de COVID con influenza, vean ustedes, ¿no? Entonces, la influenza está muy por abajo de trastornos psiquiátricos. Y también con influenza lo van a ver en angustia, en depresión, etcétera, y en otro tipo de patologías. Entonces, este estudio
que ya están haciendo de este tipo, que es una cohorte que se llama de seguimiento en tiempo real y que tiene un dominador gigantesco, pues no deja lugar a dudas de que el COVID tiene definitivamente un factor de riesgo para producir enfermedades mentales que todavía hasta la fecha se conocen muy poco. Entonces, ¿qué podríamos resumir lo que estamos diciendo ahorita acá, en general, ¿no? Una, de que el COVID es una patología multiorgánica grave, que aparte de alterar el sistema cardiorrespiratorio, afecta fundamentalmente también el sistema nervioso central por varios mecanismos, que son mecanismos todavía hipotéticos, ¿no? Unos dicen que sí, que tiene un efecto directo sobre el cerebro, que tiene realmente un tropismo sobre el cerebro. Otros dicen que no, que nada más es una inflamación. El cerebro se inflama por la agresión del virus, pero que no tiene una cosa directa. Pero también pues una reacción hiperinmunológica o hipercoagulación. ¿Por qué hipercoagulación? Porque hay muchísimos problemas ahorita, y está muy documentado, de accidentes cerebrovasculares con esto, ¿no? Pero por otro lado, pues también afecta mucho al cerebro la hipoxia que tiene el mismo COVID, ¿no? O sea, y que hay un desbalance orgánico, ¿no? Pero a esto mismo, y es cuando quizás también viene el aspecto más global, están las condiciones psicosociales y ambientales que viven las gentes que han obedecido, que han tenido salud, que han tenido COVID, ¿no? Que es donde se ha hecho mucho más hincapié, y es donde entran muchos los psicólogos, ¿no? O sea, ¿qué condiciones? Tiempos de la incertidumbre, es una gente que está COVID, está con mucho miedo, si se interna en el hospital, la experiencia del internamiento es horrible, está aislado, no ve a sus familiares, etcétera. La experiencia subjetiva de ahogo es terrible, ¿no? Y también está pues la falta de tratamientos que hay, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas sociales también tienen este tipo de cosas. Esto, por ejemplo, es un artículo que salió de unos italianos, de revista italiana, donde tratan de hacer, digamos, una especie como de resumen de cómo actúa en el cerebro y los distintos mecanismos de acción del cerebro para producir esto. Y vean que ellos salen muy bien con que produzcan depresión, desorden de trastorno bipolar, etcétera, con esto, pero finalmente no es un artículo más que de pura elucubración, porque hasta ahorita pues no tenemos definitivamente los datos duros de qué manera no conocemos todavía este virus, ¿no? Que lleva apenas pues 2 años, 3 años. O sea, entonces la pregunta que yo me haría es ¿qué se desconoce de las alteraciones psiquiátricas? Pues yo diría pues casi todo, ¿no? Se sabe nada más que son frecuentes y que se presentan y que están acá y que puede ser el COVID, pero nosotros no sabemos qué función juega el sexo, qué función está jugando la edad, si hay una predisposición genética o no hay una predisposición genética, si hay ciertas enfermedades en que que hacen que sea más fácil, ¿no? O sea, no tenemos todavía, como muchas enfermedades, es muy nueva, voy de acuerdo, y además también esto pone en evidencia, y no en evidencia, sino realmente vean ustedes cómo a veces la investigación clínica comparado con la básica, pues es muy lenta. Nosotros los clínicos pues necesitamos ir buscando pacientes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cuántos pacientes va a haber en el futuro que van a presentar el COVID largo, ¿no? Muchos neurólogos y muchos especialistas están diciendo, en poco tiempo se van a saturar los servicios neurológicos y los servicios realmente por problemas de COVID que se han ido acumulando poco a poco, ¿no? El otro punto también es estas secuelas que la gente está teniendo ahorita, ¿cuánto durarán? Pues como el COVID no tiene más que muy poquito tiempo de vida, pues no sabemos si van a ser permanentes o se van a quedar ahí o no, ¿no? Y yo creo que la cosa que podemos decir es que los servicios de salud ahorita, si no se encontraran preparados antes, pues creo que todavía no se van a encontrar preparados todavía para el futuro que viene, para toda la avalancha quizás de alteraciones neuropsiquiátricas que va a haber en el futuro. Y creo que en este momento, pues sí tendríamos que tomar en cuenta lo que dijo Antonio Gutiérrez, el jefe de la ONU, ¿no? El director de la ONU,
que ustedes recuerden que en las instituciones internacionales, pues la OMS es la que siempre lleva la voz cantante, pero es la primera vez que digamos que la institución madre, porque la OMS depende de la ONU, el mero director dice, señores, tenemos que atender los problemas, aquí pone aquí, mentales, tenemos que darles realmente crear un sistema que no tenemos en México, ¿no? Entonces yo creo que esta opinión hay que seguirla. Yo siento que es importantísimo que se le dé presupuesto a la salud mental, que no lo tiene, que cambie radicalmente de foco y que deje de ser siempre la salud mental atendida básicamente con consulta externa y básicamente en manicomios, ¿no? Y que se integren los hospitales generales, que haya servicios de hospitales generales de psiquiatría ahí, que haya en los servicios de urgencias, que haya personal de salud mental preparado para esto, y por supuesto medicina general, donde tenía que, la medicina general estamos totalmente en pañales en todo, y mucho más todavía en lo que se refiere a enfermedades mentales.